A reading Lectura from the book of Revelation. del libro del Apocalipsis. The angel spoke to me, saying, El ángel me habló así: ven I acá, will show you the bride. voy a mostrarte la novia, a la esposa del He took me Cordero. in spirit Me to a great transportó en high mountain éxtasis a un monte and altísimo showed me the y holy me city, enseñó la ciudad coming santa, down from Jerusalén, heaven, que bajaba del cielo, and enviada por gleaming Dios, with the splendor of trayendo la God. gloria de Its Dios. radiance was like that Brillaba of como a una precious piedra stone, like preciosa, jasper, como clear as jaspe, crystal. traslúcido. It had a massive high wall. Tenía una muralla grande y alta y There were 12 12 puertas angels who were standing, custodiadas por and 12 on which ángeles, names were con inscribed, 12 nombres grabados, the names of the los 12 nombres tribes of de the las children of tribus Israel. de Israel. There are three gates A facing oriente 3 puertas, three north, al three south, norte 3 puertas, and al three sur 3 west. puertas y a occidente The 3 wall of the puertas. city had 12 La corners of muralla stone tenía condemned 12 with granite, basamentos que llevaban 12 on which nombres, were inscribed los the 12 nombres names de los of the 12 apóstoles apostles of the del Lamb. Cordero. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado.
Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Philip found En Nathanael, aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, son of Joseph. hijo de José de Nazaret. But Nathanael said to him, Natanael le replicó, "Can good come ¿de from Nazaret puede salir algo bueno? you?" Philip said to him, "Come." Felipe le contestó, ven y verás. Jesus saw Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, of him, "Here is a true ahí tienes a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Nathanael said to him, Natanael le contesta, "How do you know me?" ¿de qué me conoces? Jesus answered and said to him, Jesús le responde, Philip called antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. Nathanael answered him, Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesus answered, Jesús le contestó, "Do you believe? por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? See greater things." Has de ver cosas mayores. And he said to him, Y le añadió, Amen, I say, yo les aseguro, you will see heaven, verán el cielo abierto angels of God, y a los ángeles de Dios and descend. subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Verbum Domini. We celebrate today the feast El día de hoy celebramos la fiesta de San Bartolomé, pero él no está en este evangelio. ¿Qué pasó? Nathaniel is Natanael, likely his first más name. probablemente era su nombre, Bartolomeus, Bartolomeo, Hebrew Bartolomai, o en hebreo Bartolomai, of Ptolemy. significa hijo So de he's Tomai. Nathanael, son of Ptolemy. Así que es And that's what's going on. Natanael, hijo de Tomai. Y esto es lo que sucede. Nathaniel Tiene dos nombres. Y Natanael significa Dios so he's dio. seen Dios lo dio. Así que es visto como un don de Dios a sus padres. he's one of the first Y él es uno de los primeros discípulos. John En el Evangelio según San Juan, vemos un grupo de discípulos de San Juan Bautista, being summoned by our que es llamado por nuestro Señor, o en el caso de un par de ellos, by John. enviados por Juan So a seguir a Jesús. they are told to follow Así que the Lamb of God. eh, And apparently it's a ellos les es dicho que sigan al Señor, y other- aparentemente son ellos quienes están llamando a sus demás amigos, como Felipe. Felipe fue llamado, y entonces Felipe fue y buscó a Natanael. this is Bien, ahora, part of our clue. esto es parte de las Nathaniel, pistas que tenemos, que the other three Bartolomeo es Natanael, porque en los otros evangelios que mencionan a we see that Natanael, a Bartolomeo, always vemos que su nombre siempre viene inmediatamente después del nombre de Felipe. the lists of the En todas las listas de los apóstoles,
first three Gospels and Vemos en los primeros tres evangelios y en los Hechos de los Apóstoles el nombre de Felipe primero y el segundo justo después de él es Bartolomeo. that association with Así que esa asociación con Felipe está bien fundada, pero también aquí explicado por Juan, quien es uno de aquellos primeros discípulos de Juan el Bautista, and he brings y out this él story that the menciona esta historia de que los demás no incluyen, en la que no escuchamos cómo nuestro Señor llamó a Bartolomeo en los demás evangelios. Simplemente no se menciona, they just don't tell that story junto con un número de los demás, no cuentan esas historias, pero Juan nos cuenta. out something else. ¿Por qué menciona algo más? Primero, dense cuenta que él está sentado debajo de una higuera. Las higueras son muy grandes en Tierra Santa y According to the Midrash Rabbah, según el Midrash Rabbah, es uno de los lugares muy comunes donde los rabinos enseñan a sus discípulos. because of that, a number of people have Por thought ello, muchas personas Nathaniel han pensado que Natanael es posible que haya sido uno de los letrados de los fariseos, que haya sido uno de los estudiosos. No lo sabemos por seguro, pero el hecho de que estuviera debajo de la higuera puede indicar esto. Pero las higueras también eran símbolos de abundancia. very sweet. Los higos son muy dulces One of the y treasured fruits. son uno de los frutos realmente And so atesorados en el Medio Oriente. Así que es señal de que cuando el Mesías and the figs viene, respond. cuando el Mesías venga, las uvas y los higos han de responder. Y de hecho hay escritos de los fariseos cuando escribían acerca del final de los tiempos, de que decían que To the Messiah. That comes las higueras se iban a inclinar y darle sus frutos al Mesías. curses the fig tree. Esto también lo vemos en los evangelios cuando el Señor maldice la higuera por no dar fruto, porque no reconoce que Él es el Mesías y no se inclina y le da su fruto. Things going on. Esa es una de las cosas que está sucediendo ahí. Then Y entonces, Philip explains, cuando Felipe explica que Él es el Mesías, say that. o Él ni siquiera dice eso, He talks about Él habla Christ simply being the one acerca de que Cristo sencillamente es aquel de quien Moisés y los profetas habían escrito. say he's the Messiah, Él no dice aún que Él es el Mesías, the one that they wrote about. He's fulfilling prophecy. sino que está cumpliendo profecía. Nathaniel Y Natanael responde cancel culture. con What good lo que podemos llamar cultura de la cancelación. ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? in our own No es muy distinto a lo que muchas personas necias en nuestra propia cultura, que dicen, oh, si tú provienes de aquí o si tienes tales antecedentes, te cancelamos automáticamente. cancel? Natanael fue parte de la cultura de la cancelación. Must have been Pero Felipe debe haber sido for him to say, well, just un amigo suficientemente cercano como para decirle, ven y lo verás. changes Nathaniel. Lo que cambia a Natanael Our Lord es que he does throughout the Gospels. el Señor hace algo que él hace a lo largo de los evangelios una y otra vez. He has Él knowledge tiene conocimiento de la gente didn't come from que no proviene de sus propios sentidos. see Nathaniel Él no ve a Natanael under the fig tree. sentado debajo de la higuera con los ojos, He knew Nathaniel had come to him. pero sabía que Natanael iba a venir a él desde debajo de la higuera. Y no solamente sabe que estaba debajo de la higuera, Before Philip called you. sino que fue antes de que Felipe lo llamara que lo vio debajo de la higuera. Is something that indicates Esto es algo very important que indica in John 15 later on. algo muy importante que leemos más adelante en el Evangelio según San Juan. I chose. Tú no me elegiste a mí, yo And our los elegí a ustedes. of Y Nathaniel. la elección del Señor cuando elige a Natanael Listen, our Lord has this es algo que that vemos delineado aquí.
El Señor tiene un conocimiento repeatedly states que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento belongs to God. repite una y otra vez, Only God le pertenece solo a Dios. the mind. Solo Dios escudriña las We see that mentes in y corazones. Jeremiah Esto lo vemos 17, en Jeremías 17, también Samuel en chapter 12, and Samuel Samuel capítulos 12 y 15. El Señor es aquel que sabe lo que está en los corazones. we might go to psychologists and lay Y es down on posible the que couch and nosotros pray and vayamos a tell them psicólogos y nos acostemos en un think diván y how the old contemos time acerca de nuestras psychotherapy vidas, pero sometimes took 2, 3 years. la psicología de la época antigua, recuerden cómo demoraba 2 o 3 años, porque la persona sentada en el diván apenas se conocía a sí misma. Just can help pull it together for Quizás el psicólogo puede ayudarles a formar una imagen. an experiment Quizás, done de hecho, hubo un experimento que se realizó en los años 1950 en que un grupo de personas con cierto tipo de enfermedad habían ido a un psicoterapeuta y otro grupo fue dejado sin hacer nada. El grupo que fue dejado sin hacer nada se sanó a un ritmo un poquito más rápido que los que tuvieron psicoterapia. Empezó a demostrar que quizás no valía la pena invertir esos 2 o 3 años y todo este dinero. Así que esto es algo de lo cual el Señor tiene conocimiento para cada individuo, porque Él conoce el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Él es el que llama, el que entiende lo que sucede. Y este reconocimiento de Natanael lleva a que él reconozca, oh, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Él hace una afirmación acerca de la realización de profecías muchísimo más allá de lo que Felipe le haya dicho. Su experiencia de que Cristo lo conociera y de que conociera su corazón hace que sea posible que él hiciera esa afirmación esencial de fe. Tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Y la respuesta del Señor, no mayores cosas has de ver. Y luego en el siguiente episodio, en la fiesta de las bodas de Caná, que es la ciudad natal de Caná, de Natanael. Si vamos a Caná hoy en día, tenemos la iglesia de la boda, donde se celebró la boda, y un poquito más adelante tenemos la iglesia de San Bartolomé. Y este lugar en Caná se convierte en el lugar del primer milagro, y él es uno de los testigos. Lo que el Señor le dijo se cumplió. Y al permanecer con Cristo, los apóstoles tuvieron fe, sin embargo, también tenían muchos problemas y debilidades. Vacilaban, muy similar a nosotros. La noche de su ordenación, cuando se convirtieron en los primeros obispos, no fue una gran noche para ellos. Ahí es cuando huyen de Jesús. En caso de un obispo, Judas lo traiciona, y en el caso de el Papa niega incluso conocerlo. No fue un gran comienzo, y eso es algo que hace que sea muy extraño lo que vemos en esta primera lectura del libro del Apocalipsis, de que sus nombres están escritos sobre la base de la Nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial. No son personajes que pensamos que sean probables, que sean parte de la base de la Nueva Israel. Y sin embargo, lo que se nos muestra es que a pesar de sus debilidades, en esto se convierten. Se vuelve claro que no solamente los llamó Cristo, sino que la gracia del Señor es capaz de transformarlos de sus debilidades, de su titubeo, de sus fracasos y pecados,
llamarlos a que sean la base de la iglesia, no solamente aquí en el Apocalipsis, sino que San Pablo también habla de ello, de ser la base de la iglesia en Efesios capítulo 2. And this is what they become. Y esto es en lo que ellos se convierten. De hecho, Bartolomeo iría a Armenia a predicar, lo que hoy en día es Irak, y en Armenia sufrió martirio But y it becomes a foundation. se convierte en cimiento de la iglesia. Armenia, donde fue desollado en vida, así fue como lo mataron, le arrancaron la piel mientras aún estaba vivo. Eso se convierte en, en el primer país cristiano de la historia. Así que realmente sí, se vuelven cimientos. Y nuestra labor es sencillamente permanecer alineados con ellos y continuar edificando. Let us bring our prayers before the Lord. Presentemos nuestras oraciones ante el Señor.